cada quinquenio, desde el año 50 hasta ahora. Y como ven, empezó cerca de los 17 millones, fue subiendo después de la guerra hasta los 21 millones en 60-65, y luego fue bajando, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 18, 17, pero se mantuvo en torno a 17, casi 16 y medio, desde los años 80. Eso se ve más claro aquí. Esto es la distribución, exactamente, esto es el número de muertes y cómo bajó, porque esto es y cómo se mantuvo en torno a este número. Es que están por sexo, pero no están muy bien diferenciados. La barra de hombres queda detrás, pero luego lo van a ver mejor. Esto es la distribución en edades, en hombres y en mujeres. Pero fíjense qué terrible, ¿no? 17 millones de muertes injustas al año. Había calculado y se me ha olvidado, pero me parece que son una cada 2 segundos. Y en esta charla hubieran sido, pues no sé si 2, ¿verdad? Unos 20 por 60, no sé cuántas miles de personas muriendo por la injusticia. Si fuéramos médicos con un sentido profundo de determinantes sociales, pondríamos en el diagnóstico muerte final, parada cardíaca, condición de base, injusticia, marginación de las oportunidades, una de cada. Perdón, este es el número de muertes y como ven son más en mujeres que en hombres, pero lógicamente los números no son muy comparables ni en el tiempo, porque el total de muertes y el total de la población va evolucionando, ni entre sexos ni entre países, pero sí entonces desarrollamos este otro indicador que es la carga relativa de inequidad. La carga relativa de inequidad es la proporción de todas las muertes que serían evitables si hubiera justicia, si hubiera equidad. Y pienso que es el barómetro más sensible que hay de injusticia y que además lo entiende todo el mundo, lo entendemos aquí en un círculo académico, lo entiende la sociedad. Muertes por injusticia, muertes. No es incidencia, no es nivel de hemoglobina, no es una encuesta que de manera subjetiva dice cómo se siente uno, no, es muertes, es sí o no. Y esta proporción de muertes también desde los años 80, casi 70, se ha mantenido en torno a 1/3 de las muertes, ha bajado un poquitito después del cambio de siglo, pero seguimos estando en 30%, y fíjense que es mucho más alta en mujeres que en hombres. 37% de las muertes en mujeres son por injusticia. 1 de cada 4 en hombres. Y lo que es también muy interesante es que esta proporción de muertes, que aquí está cómo ha evolucionado en el tiempo entre hombres y en mujeres, cómo se refleja en las edades. Y si bien la proporción de muertes es más alta en la primera edad, de 0 a 5, hay grupos de edad cuyos problemas de salud, el termómetro de la equidad diagnostica de manera mucho más sensible que los termómetros que hasta ahora hemos utilizado. Por ejemplo, hablando en términos negativos, que es como hay que hablar, en comparación con aquello que es posible, la salud de los adolescentes en el mundo ha empeorado muchísimo. Y es un grupo de edad, ¿verdad?, en el que tenemos programas para los niños, tenemos programas para las mujeres, y luego tenemos programas para algunas enfermedades, pero hay grupos de edad que tienen una situación muy precaria. Hay otro grupo de edad, como ven aquí, después, en mujeres, después de los 15-20 años, se mantiene mucho más alta que en hombres la carga de enfermedad. La carga relativa de inequidad se mantiene por encima del 50% entre los 20 y 45 años en las mujeres. Más de la mitad de las muertes en el mundo, en mujeres en ese grupo de edad, son por injusticia. Diagnóstico final, injusticia. Y no solo eso, sino que después de los 50 años, que en los hombres sigue bajando la carga de inequidad, existe un repunte. Y después de los 50 años existe una alta carga relativa de inequidad. Estas gráficas son solo generales. Todo esto, y quiero hablar con Mauricio durante la semana, lo tenemos en mapas, en tablas interactivas. Hay más de 400 en este libro y todas
queremos que este libro se está utilizando en universidades en Europa, que abra un debate, incluso quizás una disciplina, una asignatura de equidad, de métrica de equidad, de análisis, de debate y de propuestas de equidad. Y estas gráficas son interactivas, de tal manera que tú puedes entrar en la gráfica o en el mapa y ver cómo ha evolucionado no solo tu país, sino tal grupo de edad en tu país, tal grupo de edad y sexo en tu país, y qué puede estar determinando. Al menos como un primer y muy grosero, pero un primer análisis de detección de zonas demográficas y geográficas de injusticia. Esto es como ha ido evolucionando, creo que va a salir. Sí, está aquí. Entonces ven la carga relativa de inequidad, que es comparable entre los países, cómo ha ido evolucionando desde los años 50 hasta ahí. Lo tendríamos que parar, porque estamos siguiendo según las estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, lo cual es un poco aventurado, pero sí que aquí ven cómo ha ido evolucionando en rojo los de mayor carga de inequidad en regiones del mundo. Y si paramos ahí, en este último quinquenio, ven que la gran carga de inequidad ha estado sobre todo, como aquí quizás explorable, en África subsahariana, muy alta también en África también del sur, por el SIDA. Es relativamente alta en toda la ex Unión Soviética. Hemos hecho también estudios de cuánta vida se ha perdido por inequidad en diferentes regiones del mundo. Y fíjense que hace no mucho di una conferencia en Sudáfrica, donde además yo viví en Zimbabue trabajando con el SIDA en los años 90 y volví invitado por el Congreso Nacional de SIDA de Sudáfrica, y hablé de las raíces de la injusticia del SIDA. Y por el SIDA se ha perdido mucha vida humana. Más vida humana se ha perdido que por la pandemia del SIDA, que he hecho sus análisis, por el colapso de la Unión Soviética. Cómo ha disminuido la esperanza de vida en hombres desde el colapso de la Unión Soviética y qué ha pasado es terrible. Y esto es cómo está distribuida. Pero lógicamente estos son medias nacionales y hay que ir hacia grupos de población, hacia análisis subnacionales para entender mejor la dinámica de la equidad. Por ejemplo, en estos países hemos visto, si China fuera el universo, fuera todo el mundo, o si India lo fuera, Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos haciendo un análisis ahora con todo detalle, lo hemos hecho en México también, lo vamos a hacer en Colombia, ojalá que en Costa Rica, que está Brasil, Rusia. Analizamos, y ahora verán el de la Unión Europea, que está hecho con mucho detalle, cuáles son modelos saludables y replicables, porque lamentablemente ningún país del mundo reporta niveles de huella de carbono subnacionales, qué cosa, ¿verdad? Pero al menos modelos replicables y saludables en cada uno de estos países los tomamos como referencia y vemos cómo es la carga de inequidad dentro de ese país. Y que es muy importante para políticas de cohesión territorial, para políticas de equidad fiscal, para análisis de grupos poblacionales. Es un buen potente termómetro de la salud. Y así está, como está distribuida, estos son modelos en la parte de arriba, modelos replicables sostenibles en China, en India, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, y esto es la carga de inequidad donde se concentra en China, India, Estados Unidos, sudeste, en Brasil y en Rusia. Esta es la Unión Europea, que es muy interesante. En la Unión Europea, fíjense, tenemos unas regiones que en la Unión Europea llamamos NUTS, que es, no quiero decir en inglés locos, pero quiere decir, no sé, las unidades territoriales. Nomenclatura de unidades territoriales, se me acaba de ocurrir, pero algo así es. Pero estos son, es que no me está yendo mucho tú. Estos son, sí, las regiones, que hay más de 300 en Europa, que son saludables y replicables, porque de sostenibles tenemos poco en Europa. A pesar de mucho hablar de compromisos, nuestra huella de carbono es muy por encima de la replicable, de la sostenible, aunque iríamos hacia una cierta sostenibilidad para el año 2030, 40. Pero bueno, fíjense España, qué verde está. Estos son, gran parte de España son modelos replicables sostenibles, quiere decir que su renta per cápita, por ejemplo, es menor. Ay, qué bueno. Hay que poner esto aquí. Ahí va. Wow. Y esto, y aquí,
Ah, qué maravilla, muchísimas gracias. Entonces, fíjense, las zonas que son replicables y saludables en Europa están en el Mediterráneo. Y gran parte es esta parte de España, pero también Sardinia, esta parte del sur de Italia, Creta. Y aquí vemos la relación entre esperanza de vida en Europa, por diferentes regiones, renta per cápita y esperanza de vida. Y fíjense que Chipre, esa curva plana que veíamos a nivel internacional en Europa es, Chipre tiene, con una renta per cápita de 8.000, parecida a Costa Rica, tiene la misma esperanza de vida que Luxemburgo, que tiene casi 100.000. ¿De qué vale, no? ¿De qué vale? Sobre todo, solo vale en acumular para que no tengan los demás suficiente y en destrozar el planeta. De eso sí, pero en bienestar no vale, no se traducen. ¿Por qué esa carrera loca, no? Y luego hay ciertas zonas aquí que ya vamos a entender. Madrid, por cierto, es de las 300 y pico regiones de Europa, es la de mayor esperanza de vida, y sobre todo en mujeres. Pero tiene para la misma renta, tiene, con una zona del norte de Alemania, tiene una renta per cápita, una esperanza de vida de casi 8 años más. Entonces, esta es la distribución. Verán por qué esto va a ser interesante. Y miren dónde está la carga de iniquidad, medida por esos modelos replicables y saludables. Está muy alta en el sureste de Europa, curiosamente también es muy alta en el sureste de Estados Unidos. Hay algo con los surestes. Y también muy alta en las zonas del Báltico, pero también hay zonas de Alemania, sobre todo de Alemania Oriental y el sur de Alemania Oriental terribles, zonas del centro del país, un país tan modelo como Suecia, zonas también de algunas zonas de Inglaterra, de Francia, del norte de Italia, en fin, hay zonas muy sorprendentes de muy mala salud a pesar de rentas altas. Bien, vamos a hablar ahora de si habiendo hablado de este termómetro, ¿verdad?, del barómetro de justicia social, de carga neta de inequidad, y carga relativa de inequidad, tanto a nivel internacional como a nivel subnacional, lo interesante que es eso. Vamos a hablar ahora del umbral de la dignidad y la curva de equidad. La media de la renta per cápita de los países replicables, saludables y sostenibles, en poder adquisitivo, que es más comparable entre los países, en poder adquisitivo de compra, está en torno a 8.000. En valor constante está en torno a 4.600. Esta renta per cápita da una esperanza de vida media en esos países de unos 79 años. ¿Bien? En torno a la media de recursos en el mundo, la media de recursos en poder adquisitivo está en torno a $12.000. En los estudios subnacionales de los que disponemos, incluido en Japón, la mejor esperanza de vida media está en estas zonas replicables y sostenibles y en estas zonas del Mediterráneo en Europa, que tiene una esperanza de vida de 83 años. Pues bien, una curva de distribución normal que estuviera entre los niveles saludables, replicables y sostenibles como umbral de dignidad, la media en el mundo, y un umbral de exceso simétrico a la dignidad, bajo el cual cabrían los recursos que hay en el mundo y se podrían tener en armonía con los límites planetarios, acomodaría la mejor salud posible para todos, pero además acomodaría los mejores niveles de salud detectados, que no pueden ser un modelo para todos, pero sí que pueden estar dentro de la curva de equidad, que estarían esas comunidades, esas regiones de mejor salud en Europa, aquí las de dignidad. Luego, la curva de equidad permite la mejor salud posible y una distribución de recursos en equidad en el mundo o dentro de los países. Esto es en valor constante, y ven aquí cómo es unos $4.000 en valor constante, cerca de 17.000 en torno a unos 10.000, y esto es el umbral de dignidad
la esperanza de vida por debajo de este umbral de media en los países, y con 200 países analizados durante 55 años, ningún país ha conseguido esta esperanza de vida, la esperanza de estos modelos que son factibles y sostenibles, y aquí estaría el máximo en valor constante, en una curva como la que decía Platón, de mínimos y de máximos. ¿Y cómo está el mundo? Bien, esta es la curva de equidad en distribución de población en azul y recursos, que aquí habría un eje que nos falta en Producto Interior Bruto, este es en población. ¿Cómo sería la curva de distribución en el mundo en cuanto a rentas per cápita, que permitiría uso de recursos en equidad para todos, respetando las oportunidades para el derecho a la salud universal, vida digna para todos, etc. Y hemos suavizado la curva para decir que más o menos sigue este patrón. Así que esto es como debería estar el mundo, y esto es como está el mundo. Y estos son los recursos, cómo deberían estar distribuidos en el mundo según rentas per cápita en medias nacionales, y esto es como están los recursos. Luego hay una disociación tremenda, casi esquizofrénica en el mundo, en la humanidad, entre recursos y personas, y están muy lejos de la curva de equidad. Luego hemos calculado que se necesita una redistribución de recursos de más o menos el 7% de Producto Interior Bruto, de redistribución de zonas de exceso, que además estas zonas de exceso, a partir de aquí, acuérdense, hay tres fenómenos. Son ecológicamente insostenibles, son económicamente no equitables, es decir, este acúmulo no es gratuito, este acúmulo está relacionado con que parte de la población no pueda tener los niveles de dignidad, no es gratuito, eso decía Gandhi: si yo tengo más que mi hermano no tiene para comer, le estoy robando, así de forma provocadora, ¿verdad? Y además no mejora el bienestar por encima de estos medios. O sea, hay que cuestionar en salud no solo la dignidad, sino también el exceso como una fuente de pérdida de salud en la media y en la distribución de la población. Y este 7% del Producto Interior Bruto, 7.8, refleja más o menos un 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo actual. La ayuda oficial al desarrollo actual, que además no está distribuida en equidad, solo cubre el 0,7%, que también equivale a los compromisos, de las necesidades globales de redistribución, que son del 7%. Es que pensar que un mundo tan enormemente desigual, donde hay países como Liechtenstein con una renta per cápita de 180.000 y otros como Níger con 200, donde hay países con una esperanza de vida de 40 y otros de 80 y con casi UBI mensual, pensar que eso se soluciona con 0,7% sin afectar para nada las riquezas de los ricos es pensar en un mundo ilógico. Un 7% de distribución es el mínimo que necesita el mundo para poder ir hacia la curva de equidad. Esta es una... Ya estoy llegando. Esta es una gráfica, a ver si sale, que esta es muy interesante. No me falles aquí. Vale. Aquí ya. Bien. Sí. Aquí fíjense qué interesante. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la curva de equidad, lógicamente, va variando en el tiempo, ¿verdad? Que es otra de las diferencias con la pobreza. La pobreza es estática, o se ha mantenido estática 20 años, los umbrales. La equidad va variando, porque los modelos van variando y va mejorando la tecnología, el conocimiento, y la curva de equidad va variando. Y esta es cómo está distribuida la población. Aquí vamos viendo los países que están en déficit, en equidad y aquí vamos viendo la carga de inequidad. En rojo, los de mayor inequidad, verde claro los de menor y verde oscuro los que tienen muy poquita carga de inequidad.
Y vamos viendo la proporción de la población del mundo que está en países en déficit y los recursos en el mundo de los que disponen estos países en déficit, en exceso, recursos y en equidad. Este es un índice muy importante, ver qué proporción en un país o en una región o en el mundo está en zona de déficit, en zona de equidad o en zona de exceso. Una sociedad justa está muy verde, con muy poquito rojo o nada, muy poquito morado. Y esto es cómo están distribuidos los recursos. Ven que los países en exceso acumulan gran parte de los recursos. Y aquí van las muertes y la carga de inequidad según vamos avanzando. Si esto lo hubiéramos comparado por dónde estamos estableciendo estáticamente el umbral de pobreza, nos daríamos cuenta que el umbral de pobreza deja a muchísima gente, a pesar de que esté por encima de la pobreza, en zona de inequidad, en zona de déficit, sin condiciones para el derecho a la salud. Ya vamos a acabarlo. Bien, estas son las zonas de equidad según desde la esto creo que lo hice en el tren. Bien, y eso es como está evolucionando, ¿ves? Las zonas de equidad, de déficit y de exceso en el mundo. ¿Qué países viven con medias de recursos por encima de ese umbral de exceso? ¿Qué países viven en zonas de equidad? ¿Qué países viven en zonas de déficit? Interesante saber cómo dentro de los países también se puede hacer el mismo ejercicio. Este es un ejercicio global para ver cómo se puede aplicar subnacionalmente. Bien. Y lógicamente están esas curvas a las que me inspiró el dibujo de mi padre, que es como existen múltiples curvas de equidad, curvas de distribución normal en la naturaleza y están interrelacionadas. Uno puede vivir en un municipio de exceso dentro de su región, dentro de una región de exceso, dentro de un país de exceso, de un continente de exceso, y esta es la zona de equidad global. O puede vivir en un municipio de defecto, dentro de una región de defecto, o puede ser que uno esté viviendo en un municipio que deba ser contribuyente neto a una equidad dentro de su región debe ser una receptora y a su vez su país debe ser un contribuyente a la equidad global, ¿no? Con eso hemos hecho muchos estudios de distribución fiscal que ahora no voy a decir, pero hemos ido desarrollando una fórmula económica que es la siguiente. Si tú sabes cuál es el umbral de dignidad, la media de tus recursos, y sabes cuál es la proporción de población por debajo de equidad, por encima de población y de riqueza y de ingresos, y por encima del umbral de exceso, puedes estimar cuál es tu fórmula de redistribución ética. ¿Qué fórmula de redistribución deberías tener para que al menos toda la población, aunque siga esa distribución heterogénea, esté dentro de curva de equidad? Luego existe una relación importantísima entre la equidad en salud y la equidad fiscal y la redistribución fiscal. Y la salud debería ser el primer ministerio al que consulte el Ministerio de Economía para sus políticas fiscales. Y la equidad fiscal debería trascender a ideologías políticas. Debería ser un asunto de Estado, para que la equidad fiscal permita a todos los ciudadanos del país vivir en condiciones de dignidad. Y por último tenemos este índice integrado en el cual restamos a la esperanza media de vida, ajustada también a esperanza de vida saludable y esperanza de vida saludable en felicidad incluso, le restamos estos dos efectos negativos. El efecto de acumulación excesiva y el efecto de
exhaustion, de agotamiento natural que afecta a las poblaciones que ven. No me voy a meter en detalle en las fórmulas, pero este es el índice integrado de salud, dentro del cual, y por eso me he preocupado mucho de venir a Costa Rica. Costa Rica tiene el mejor índice integrado de salud del mundo. Así que deben sentirse muy orgullosos y mantenerlo, y que sea una referencia para todo el mundo. Por eso, durante unos años planteamos el Instituto Internacional de la Equidad de la Salud en Costa Rica. Ojalá que algún día ese sueño se cumpla. Y esto es como perdemos vida, por ejemplo, en el mundo, perdemos vida por déficit de esperanza de vida en relación a la mejor esperanza de vida, perdemos vida por morbilidad, por el déficit de esperanza de vida saludable, pero perdemos también vida por tristeza, esa un poco la medimos, ¿verdad? Pero esperanza de vida saludable y en felicidad, en relación a buenos modelos de bienestar y de satisfacción con la vida. Hay una gran pérdida de vida de tristeza y una pérdida de vida por exceso de acúmulo, y esta pequeña debería ser muchísimo más grande, porque es la infraestimación que tenemos del efecto en el cambio climático por nuestro exceso de huella. Aquí está Costa Rica y aquí está el best potential que podría haber teórico, porque la mejor esperanza de vida está en Japón con esta pérdida de carga de enfermedad, pero si no tuviera los efectos de felicidad, que tampoco Japón es un país muy feliz, hay muchos suicidios, ¿verdad? Y efectos lógicamente de acaparamiento y de agotamiento. Con esto acabo. Esta es una sociedad justa a la que tenemos que aspirar y a la que la salud tiene mucho que contribuir. Con este potente barómetro, con este debate de la dignidad, no de la pobreza, con esos debates de la redistribución y con el debate de la huella de carbono y los límites planetarios. Una sociedad, le he puesto gráfica a lo que dijo Platón hace 2400 años, que es un umbral de dignidad, gráfica y números, un umbral de exceso, una media en armonía con los límites planetarios y una movilidad dentro de la sociedad, que es otro gran debate, la movilidad humana, que premie a la contribución al bien común y no a la especulación y al privilegio individual. Esos 4 elementos debe cumplir una sociedad justa. Y pregúntense ustedes cómo están esos 4 elementos en el mundo o en los diferentes países. Es muy fácil, cuando yo tenía que hablar, por ejemplo, en estos 5 años en México, un país de tremenda desigualdad, y solo me daban un minuto, que a veces pasa, ¿verdad? Entonces decía, miren, esta es la curva de equidad estimada por modelos saludables tropicales, y la población está aquí. Saque sus conclusiones, ¿no? Bien, estas son las conclusiones. La equidad en salud es el objetivo y la medida del derecho universal a la salud. Es también posiblemente el más sensible y específico barómetro de justicia social. Identifica modelos saludables, replicables y sostenibles a nivel global, subregional o subnacional. Por ello permite pensar en modelos alternativos de desarrollo y estimar la carga de inequidad a cada nivel. Globalmente supone 17 millones de muertos, más de 1 de cada 3 muertes, que están en exceso de esos modelos replicables y sostenibles. La redistribución económica hacia modelos subnacionales e internacionales de equidad podría permitir el derecho universal a la salud y además liberar muchos recursos para el desarrollo de los bienes públicos globales. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Garay. Yo creo que quedan planteadas una agenda de trabajo para la semana que podremos estar compartiendo con algunos de ustedes. Como era la lección inaugural, probablemente ustedes tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, pero no hay espacio para. Entonces vamos a aprovechar al doctor Garay durante la semana para poder compartir el tema. Juan, muchas gracias, y yo creo que fue realmente una lección de equidad.
Gracias.